ya tenemos en interno la presencia del doctor José Andrés Tello Alfaro, eh, abogado experto en Derecho Electoral y Municipal, docente universitario, además ha sido ministro de Estado, para conversar sobre un tema que interesa a las regiones y a las instituciones municipales de nuestro país, provinciales y distritales. El escenario es un proyecto de ley que se estaba discutiendo y que está presente en el Congreso de la República, que permitiría la reelección de gobernadores y alcaldes. La comisión respectiva dio el pase, pero el Pleno ya terminó la legislatura, no lo tuvo en agenda. Y sobre ese tema es que vamos a conversar con el doctor Tello Alfaro, reelección regional y municipal, decisión que debe pasar por las urnas. Es el tema de la entrevista. Le damos la bienvenida, abriendo puertas, al doctor Tello Alfaro por la oportunidad de poder conversar y de llevar a ustedes, amigos televidentes, especialmente, como digo, de las regiones, de este tema importante en la decisión ciudadana. Bienvenido, doctor. Bienvenido a Abriendo Puertas. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes, Néstor. ¿Cuál es la lectura, la primera lectura que tenemos del escenario que hemos señalado en pocas líneas, pero que usted, el especialista, conoce con mayor detalle, doctor? Una suerte de negación por parte del Congreso de querer tocar el tema de la reelección. Bueno, por lo menos lograr la aprobación de la reelección por una única vez a favor de las autoridades actualmente en ejercicio. A mí me parece que el tema no está bien, porque realmente creo que era un sentir no solamente de las autoridades en ejercicio hoy en día, que podían tentar nuevamente las urnas, sino además también de los propios electores, quienes no terminan, o sea, todavía de librarse esta suerte de corsé que se les ha colocado para poder elegir autoridades por una única vez en un periodo adicional. Me parece que el peruano no reeleccionista es la tendencia, por lo menos en las elecciones de 2006, 2010, 2014, el reeleccionismo fue bajando, al punto, por ejemplo, que de un cerca de 27% bajó a 10% el reeleccionismo a nivel de municipios provinciales, 17% en el caso de municipios distritales. Entonces, estamos viendo nosotros que las tendencias van un poco en esa consonancia y que lo que ha ocurrido ahorita no es algo tan saludable porque nuevamente en el Parlamento se ha bloqueado este tema, o sea, hay que decirlo claramente, o sea, no es que el tema haya sido peleado, sino simplemente se ha bloqueado desde el hecho de no lograr, pues, pasar por esta mayoría calificada que se requería para obtener la excepción que manda la ley, ¿no? La ley manda a que se apruebe con la mitad más uno del número legal de congresistas, 66 votos, y luego hay referéndum, pero la excepción, que es algo que lo que se preveía para estas elecciones, era justamente el votar 87 votos, o sea, a favor del cambio constitucional en dos legislaturas consecutivas. Si vemos los tiempos, eso se debió haber votado hasta antes de este viernes que terminó la legislatura y retomarse en el mes de agosto, antes que termine el plazo de intangibilidad normativa, donde no se puede cambiar ninguna norma electoral un año antes de la elección regional y municipal. Entonces, lo que tenemos es de que desde el hecho de que han obtenido una votación a favor con una mayoría simple, ¿no? Pero en este caso, hago la presión con una mayoría absoluta en la mitad más uno del total de congresistas, es decir, más de 66 votos, y pasar estos referéndums ya definitivamente el tema no sería efectivo para las autoridades que hoy en día están en ejercicio, tanto gobernadores, vicegobernadores regionales como alcaldes provinciales o distritales. Significa, doctor, en el tema legislativo? ¿Es posible entonces que en agosto, que se inicia la nueva legislatura, pueda verse el tema? Eso variaría si se aprueba con la indicación que hace, la precisión que hace, doctor Tello. eh, ¿Modificaría el cronograma electoral? ¿Cuál es la lectura del No. especialista? El cronograma electoral Néstor ya no cambia. O sea, lo que tenemos es un plazo de intangibilidad normativa que empieza a regir para las elecciones regionales y municipales a partir de octubre de este año, un año antes de la elección.
Eso no va a cambiar. Repito, se ha perdido la oportunidad de legislar sobre la materia. Y esto se debió tocar y se debió aprobar con una reforma constitucional, pero por la excepción. Vuelvo a señalarlo, dos votaciones de mayoría calificada, más de 87 votos que equivalen a dos tercios del número legal de congresistas en dos legislaturas consecutivas. Una que la que acaba de terminar y la otra la que inicia en el mes de agosto. Ujú. Ahora, el antecedente histórico, doctor, con dos lecturas y dos comentarios, el antecedente histórico es que las reelecciones, salvo algunas excepciones, no han sido beneficiosas para la ciudadanía, para el ciudadano en el ámbito regional o los ámbitos municipales. Esa es una primera lectura. Y la segunda es que hubo un referéndum en la que el referéndum señaló que el no a la reelección. ¿Cómo queda ese escenario en la situación actual? En la situación actual, o sea, ¿podría precisar un poquito más la pregunta, por favor? Sí, el tema del referéndum. El referéndum Ujú. que se dio un referéndum que señaló con mucha precisión y abrumadoramente el no a la reelección. Sí, pero en Entonces, este caso de autoridades congresales. Y fue el referéndum con la reforma que estableció, o bueno, que se presentaron en la época de Martín Vizcarra. Hablamos del proceso del año 2018, sí. donde se presentaron justamente las reformas constitucionales para que sean aprobadas por referéndum. Y se aprovechó la elección regional y municipal para aprobar esta reforma constitucional. De acuerdo, o sea, no hay oposición, no hay oposición constitucional, no hay ninguna oposición No, ninguna, al escenario ninguna. actual. Porque este es un Entonces, referéndum confirmatorio. Si me permite, Néstor, este es un sí, referéndum confirmatorio de una reforma constitucional que viene del Congreso. No es como el referéndum que viene por participación ciudadana. Ahí sí hay una norma, o sea, hay un impedimento de no modificar la norma por 2 años, pero no es ese caso. correcto. Y hay una opinión que se ha manifestado en las encuestas que son referenciales definitivamente, de oposición también a la reelección. ¿Cómo compatibilizar eso con lo que está ocurriendo en el Congreso de la República con el tema de la reelección, doctor? Bueno, tú te refieres al tema de la opinión pública, básicamente. Exactamente. Sí. Bueno, o sea, lo que pasa es que hoy en día la política está mal vista en el sentido de que se piensa de que las personas llegan a cargo para servirse. Entonces la lectura ciudadana es en general no tener, o sea, tener lo más a raya a las autoridades. Pero vuelvo a señalar, o sea, en este caso, si hubiese sido factible el aplicar la excepción que manda la Constitución en su artículo 206 e ir por la votación de 87 votos a favor en dos legislaturas consecutivas por parte del Congreso, porque un referéndum es muy probable también que cuando se trata siempre de temas que tienen que ver con reelecciones, no pasaría, ¿no? Es como, por ejemplo, la reelección congresal. Eso no iba a pasar nunca por un referéndum. Tampoco el tema de la bicameralidad no iba a pasar por un referéndum. Entonces es ahí cuando el Congreso sí habilitó, digamos, el mecanismo de la excepción para discutirlo el Congreso y no pasarlo por referéndum. Ahora, lastimosamente este es un problema que aqueja cualquier reforma constitucional. Hace muchos años que nosotros realmente vemos de que es cada vez más difícil de que la ciudadanía dé legitimidad a las decisiones que se toman muchas veces producto de una reforma constitucional, o sea, cómo cambiar la constitución. Entonces todo ha caído en el facilismo de aplicar básicamente la excepción que ahora se convirtió en la regla, más que en la excepción. Es decir, la votación, y lo vuelvo a señalar, de dos tercios del total de número legal de congresistas en dos legislaturas consecutivas, 87 votos en dos legislaturas consecutivas. En el caso en particular, la que ya terminó, lo vuelvo a señalar, y la que empieza en agosto. Clarísimo, clarísimo. Y ya en el ámbito macro electoral, doctor, en la anterior entrevista hablábamos de 43 candidatos, candidaturas presidenciales y se están barajando algunas alianzas. Justo mañana tenemos una entrevista con un presidente de un partido político, Salvemos al Perú, que están manejando ya una, una alianza. De acuerdo al cronograma, para recordar a nuestros televidentes, doctor José Andrés, eh, el cronograma
fijado por el Jurado Nacional de Elecciones, que establece en el tema de los precandidatos que están en este momento para que se conviertan en candidatos y el tema de la posibilidad de las alianzas, que es una de las condiciones que de acuerdo a los expertos señalan que tiene que darse sí o sí por la cantidad de candidatos presidenciales. Es complicado el escenario, como logro manifestar, no se vislumbra ninguna alianza y hay muchas posibilidades de que el tema quede ahí nada más, ¿no? Si se dan alianzas, habría que ver cuánto pueden estas realmente representar al electorado actual, hoy en día muy dividido, donde no hay una visión muy clara de lo que se quiere. Lo único que se quiere realmente es una agenda programática, es decir, que se cumplan con planes de gobierno que den soluciones a todas las necesidades que tenemos en el país, principalmente temas de seguridad, infraestructura, salud, educación, que son los sectores que siempre demandan una participación y un desarrollo de la gestión gubernamental eficiente. Pero tenemos que agarrar y tenemos que medir muy bien cómo se va a desarrollar toda esa dinámica y estar muy atento también a los planes de gobierno que se nos presentan. Fundamental, ¿no? Y en el caso ya Sí. de la elección, si nos ponemos en el escenario, doctor, de las elecciones el 12 de abril y con esta cantidad de candidaturas, 43 en total, se habla de que finalmente quedarían 8 o 9 que tienen que superar la valla, que ese es parte del comentario que le pedimos, es la presencia y participación en toda esta situación de los observadores internacionales. Claro. O sea, los observadores tienen que participar nacionales o internacionales en el proceso y dar la garantía de que todo se está manejando de manera adecuada. Correcto. O sea, no ha variado, ¿no? Y en este caso, No, considerando ya como opinión personal, más que del especialista, como ciudadano, como votante, doctor Tello, la presencia de los observadores internacionales va a ser mucho más importante y fundamental en esta situación de atomización de candidatos que otros procesos electorales. no necesariamente, pero que ellos están ahí para garantizar básicamente que las elecciones sean adecuadas y idóneas. El tema de la fragmentación es un problema que ahora se ha visualizado más con 43 partidos que están participando en las elecciones. O sea, es un tema mucho más complejo. Pero la participación de los observadores nacionales e internacionales es algo positivo que se va a venir dando. De acuerdo, de acuerdo. Y finalmente, una última pregunta. De acuerdo al cronograma, los candidatos a gobernadores que nos hace llegar una pregunta de Chiclayo, los gobernadores, los candidatos a gobernadores, dice Jorge Balbín, los candidatos a gobernadores, ¿cuál es el plazo que tienen en el proceso interno y ya en el proceso público de difusión de sus propuestas electorales? Bueno, en el proceso interno ya tienen que renunciar para octubre de este año, 6 meses antes de la elección. Si es que van a postular, por ejemplo, a un cargo nacional. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Hay algunos que evidentemente alcaldes y gobernadores van a ir a la elección nacional como candidatos a la presidencia, probablemente también algunos al Senado o a diputados. Habría que medir eso. Pero hay presidenciales, por ejemplo, que se visualizan en gobiernos regionales y municipales. Entonces tendrían que renunciar a ellos para octubre, para 7 de octubre de este año. Bueno, aproximadamente, ¿no? Finalmente, de mi parte, doctor, con las gracias por la oportunidad. El caso de los movimientos regionales, no hay ninguna oposición en el proceso electoral del próximo año para las elecciones regionales y municipales. No, ellos, o sea, no están con mayor dificultad. No están con mayor dificultad en lo que se refiere a las elecciones regionales y municipales, salvo el hecho que no van a poder elegirse. Entendiendo tu pregunta por ese lado, ¿no? Considerando que los movimientos regionales tienen una importancia en el anterior proceso electoral, fueron Los casi movimientos más del regionales, 60%, ¿no? ellos, claro, claro, Electos de los movimientos claro, los regionales. movimientos regionales sí. Ellos van a tener, o sea, una dinámica propia. Ellos van a, obviamente, a competir con los partidos políticos, pero van a también a llenar los vacíos que los partidos políticos no terminan de completar en cuanto se refiere a la cantidad de jurisdicciones que tengamos, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. Correcto, correcto. Muchas gracias, doctor. ¿Hay algo más que se Gracias a esté ustedes. quedando en el tintero para el comentario?
No, simplemente que procuremos por comprometernos con este proceso electoral que tenemos encima y seamos más habitantes que ciudadanos, creo que no. Debe ser por el Ujú. contrario, más ciudadanos que habitantes. Pensar en Participación algo de ciudadana. ciudadanía, así es, al 100%. Muchas Participación gracias, Víctor, ciudadana por la y oportunidad vigilancia ciudadana posterior a también. que también nos está aplicando, nos está aplicando, pero será motivo de una nueva entrevista, doctor. Muchas gracias por su Muchas tiempo gracias. en Listo, nombre de Néstor. nuestros televidentes. Un Gracias. abrazo.